¿Qué pasaría si queremos encontrar una razón de cambio o una tasa de cambio de una función en cualquier dirección? Cuando necesitamos encontrar una razón de cambio en cualquier dirección, ya no solamente sobre el eje X o sobre el eje Y o sobre el eje Z, cuando teníamos funciones de tres variables, si necesitamos analizar una variación en cualquier dirección, una pendiente, por ahí si usted revisa el libro de cálculo de Larson, la novena edición, encontrará que en el problema inicial o en el problema de motivación, observará una pendiente, una montaña. Entonces, ¿cómo encontrar una pendiente en cualquier dirección? Recordemos que cuando hablamos de direcciones, estamos hablando de vectores. Acá nos metemos al cálculo vectorial, al álgebra vectorial. Cuando hablamos de dirección, recordemos que un vector consta de magnitud, dirección y sentido, tres elementos. Ahora bien, para responder a esta interrogante, y ahí observamos, con las derivadas parciales directamente solo podemos encontrar razones de cambio. En el caso, cuando encontramos la derivada parcial con respecto a x, la razón de cambio en la dirección y. Si nos vamos al campo vectorial, ya no le llamamos eje x, sino que y. Y cuando encontramos la derivada parcial con respecto a y, encontramos una razón de cambio exclusivamente sobre ese eje, variación sobre ese eje. En el campo vectorial le llamamos J. Pero acá, la pregunta que está arriba, la variación en cualquier dirección. Y si usted observa, está dada por un vector. Vea, este vector forma un ángulo con respecto al eje X positivo. Entonces, nos vamos a auxiliar para encontrar derivadas direccionales. Nos vamos a auxiliar de vectores. Ahora bien, ¿qué es una derivada direccional? Tenemos por acá una pequeña definición donde me dicen que la derivada direccional se le denomina así porque obviamente tiene una dirección. Encontramos una razón de cambio en una dirección específica. Y para esa dirección vamos a utilizar un vector conocido como el vector unitario. ¿Cuándo un vector es unitario? Cuando su módulo o su norma es igual a 1. En ese caso, el vector es considerado unitario cuando su longitud es igual a 1. Y para ello usamos la relación que tenemos acá, que ese vector equivale al coseno de teta en dirección y más el seno de teta en dirección j. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para calcular derivadas direccionales? Acá tenemos la notación y prácticamente tenemos su forma. En este caso, ¿cómo se lee? La derivada direccional de la función es igual a la derivada parcial con respecto a x por el coseno del ángulo que se forma, más la derivada parcial con respecto a y por el seno del ángulo que se está formando. Y tenemos, para el caso, una imagen acá relacionada. Veamos, se puede apreciar que en un punto específico, por una superficie, hay múltiples derivadas direccionales, porque hay múltiples direcciones que se pueden tomar. De esta infinidad de derivadas direccionales, las derivadas parciales que ya se estudiaron son dos ejemplos de derivada direccional. Las otras que no se han trabajado, es decir, en otras direcciones diferentes a los ejes, son las derivadas direccionales que vamos a calcular este día.
Bien. Analicemos un par de ejemplos. Me dice en este caso que determine la derivada direccional de la función f de xy igual a 2x cuadrado y al cubo más 6xy en el punto 1,1 en la dirección del vector unitario cuyo ángulo con el eje x positivo es de pi sextos. Tenemos entonces, para calcular la derivada direccional, vimos en la definición anterior que necesitamos derivadas parciales y necesitamos un ángulo. Por lo tanto, paso 1 para calcular la derivada direccional, encontrar las derivadas parciales de esa función. Si derivamos parcialmente con respecto a x, en este caso considero a y como constante, derivo. Y si derivo con respecto a x, me quedaría 2 por 2 sería 4xy al cubo, más, derivada es 1, 6y. Y acá tenemos 4xy al cubo más 6y. Si encuentro ahora la derivada con respecto a y, x es constante, entonces todo esto es constante. Y me quedaría 3 por 2, 6x cuadrado, y cuadrado, más 6x. Acá tenemos la derivada parcial con respecto a y. Encontrando las derivadas parciales, ahora aplicamos la fórmula y utilizamos este ángulo que me dan. Si observamos, el ángulo está expresado en radianes. ¿Por qué se utilizan radianes cuando trabajamos con ángulos? Porque es un sistema de medición angular más preciso que el sistema sexagesimal. Por lo tanto, vamos a utilizar radianes. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la definición de derivada direccional. ¿Qué establece la derivada direccional? La definición. Que multiplicamos el coseno del ángulo por la derivada parcial de x y le sumamos el producto del seno del ángulo por la derivada parcial de y. Solo sustituimos. La derivada parcial ya la tengo con respecto a x, que es esta. La encontramos en la lámina anterior. El coseno del ángulo, es decir, pi sextos, coseno de pi sextos, más la derivada parcial de y, que sería esta expresión, por el seno del ángulo, que sería en este caso seno de pi sextos. Acá lo único que falta hacer es desarrollar productos y utilizar nuestra calculadora. El coseno de pi sextos, esto equivale a raíz de 3 sobre 2, y el seno de pi sextos equivale a 1/2. Al final desarrollar los productos. Raíz de 3 sobre 2 por 4, eso le daría 2 raíz de 3, xy cubo. Luego, raíz de 3 sobre 2 por 6y, eso le daría 3 raíz de 3y. Luego vamos con el otro producto. 6 por 1/2, eso me da 3, x cuadrado y cuadrado, más 6 por 1/2, 3x. Ahí tenemos la solución para la derivada direccional. Pero, si usted se percató, en el problema me decían que le evaluara en un punto en específico, en el punto 1,1. Si yo evalúo en el punto 1,1, yo tengo lo siguiente. Lo único que debo hacer es sustituir. En lugar de x, colocar 1. En lugar de y, colocar 1. Entonces, al hacer la evaluación, me quedaría de la siguiente manera. Hacemos el cálculo directamente y al final yo obtengo 5 raíz cuadrada de 3 más 6. Aproximadamente 14.66. ¿Qué significa? Que en ese punto del espacio, la inclinación o la pendiente con respecto a la dirección que me daban anteriormente es de 14.66. Recordemos que las derivadas también indican, aparte de indicar razones de cambio, me indican pendientes, inclinaciones. Ahí tenemos la solución de ese primer ejemplo. Vamos a ver. Tenemos un segundo ejemplo.
En este caso, me dicen que encuentre la derivada direccional de la superficie. Recordemos que una función de dos variables me genera una superficie en el espacio tridimensional. Por ejemplo, allá cuando analizamos las superficies cuádricas, el paraboloide, el paraboloide que estudiamos, recordemos que era como una especie de vasito, que está en este caso un vaso curvo, no cilíndrico como el que conocemos. Era una especie de vasito. Si ese vasito, que era ese paraboloide, lo girábamos, lo poníamos hacia abajo, en ese caso teníamos una especie de montaña. Pero recordemos siempre que funciones de dos variables generan superficies en el espacio tridimensional. Las funciones de tres variables en adelante, recordemos que no tienen representación geométrica, porque la cuarta dimensión no la podemos visualizar aún. Bien, me dan la función y me piden que en el punto 1, pi medios, ¿por qué en este caso en la coordenada me utilizan pi medios? Porque tenemos una función trigonométrica, que en este caso es el seno. En el punto 1, pi medios, en la dirección del vector v igual a 3i menos 4j, e interpretar el resultado obtenido. Me están pidiendo la derivada direccional. Recordemos que para ello utilizamos la definición que ya se dio, que en este caso necesitamos como primer punto las derivadas parciales. Acá tenemos la gráfica generada de esa función x cuadrado seno de 2y, y acá tenemos el punto en el que me están pidiendo que evalúe su derivada, y ahí tenemos el vector u. En este caso, el vector v es un vector diferente al vector u. El vector v no es unitario, ya veremos por qué. Calculemos las derivadas parciales. Si calculamos las derivadas parciales de esta función, en el caso de derivando con respecto a x, sería 2x seno de 2y, la primera derivada parcial. Y si derivamos con respecto a y, derivo el seno, que en este caso la derivada es el coseno, y luego derivo el argumento, que sería entonces 2 x cuadrado, seno de 2, coseno de 2y, perdón, porque la derivada de seno es coseno. Punto 1. Encontrar las derivadas parciales. Tenemos el punto 2, normalizar el vector. ¿Qué significa normalizar el vector? Significa transformar este vector a un vector unitario. Pero, ¿cómo sé si este vector es un vector unitario o no? Hace un momento mencionamos que para que sea vector unitario, su módulo debe ser igual a 1. Su módulo o longitud, es decir, la longitud, por ejemplo, de este vector, debe ser una unidad, ya sea 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, no, dependiendo de la unidad que estemos utilizando, pero el vector unitario equivale a una unidad. ¿Cómo calculo el módulo de un vector unitario? Para calcular el módulo de un vector, lo que hacemos es que se representa por, colocamos el vector entre barras. Entonces, para encontrar el módulo, creo que ustedes en algún momento, trabajando con álgebra vectorial, lo encontraron. Simplemente calculamos la raíz cuadrada de cada una de sus términos o componentes elevados al cuadrado. En este caso sería 3 al cuadrado más la otra componente, que sería menos 4 al cuadrado, que sabemos que siempre me dará un positivo. Cualquier número al cuadrado siempre será un positivo. Ahora, si yo calculo su módulo, 3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16, 9 más 16, eso es 25. Y la raíz cuadrada de 25, eso es 5. Vea, como al calcular su módulo no me dio 1, ahí puedo comprobar que este vector no es unitario.
Y para calcular su derivada direccional necesito el vector unitario. Usar el vector unitario. Entonces, normalizamos ese vector. Al proceso de convertir un vector que no es unitario a vector unitario se le llama normalizar. ¿En qué consiste? Acá tenemos, ¿cómo se normaliza? Simplemente dividimos el vector original entre su módulo. Es decir, el vector v que ya tengo acá entre el módulo que acabo de calcular, que es 5. Y al repartir me quedaría 3 quintos y menos 4 quintos j. Anteriormente se dio la forma para el vector unitario, entonces ahora que ya calculé ese vector, con esta relación puedo decir que 3 quintos, vea, 3 quintos equivale a el coseno. Y puedo decir con seguridad que menos 4 quintos equivale a seno. Vea, componente a componente, i con i, j con j. Ya tengo el valor del coseno del ángulo, ya tengo el valor del seno del ángulo. Ahora simplemente aplico la definición para calcular la derivada direccional. En este caso, tengo por acá los datos. Los he colocado ahí arriba para tenerlos a la mano. Entonces ya tengo las dos derivadas parciales. Ya tengo el valor del coseno y el valor del seno. Ahora simplemente sustituyo para calcular la derivada direccional. Y en este caso, ese valor equivale a, al sustituir, me quedaría la derivada parcial de x, ya la tengo, ¿qué es esto? El coseno de teta, yo sé que equivale a 3 quintos, porque si observó, ahora no me dieron un ángulo, sino que me dieron un vector. Entonces, normalizo ese vector y ya cuando lo he normalizado, ya puedo hacer la relación, establecer la relación. La derivada direccional con respecto a y es, ya la obtuve anteriormente, y el seno, acá lo tengo, que equivale a menos 4 quintos. Ahora solo falta desarrollar. Multiplicamos 3 quintos por 2, esto me da 6 quintos, x seno de y. Multiplicamos menos 4 quintos por 2, esto me da menos 8 quintos, x cuadrado coseno de y. Ya tengo el valor de la derivada direccional, pero como me piden evaluarla en un punto específico, entonces sustituyo. El punto que me piden, en el que me piden que le evalúe es en el punto 1, pi medios. Entonces en lugar de x coloco 1, en lugar de y coloco pi medios. Acá observamos que este 2, con este 2 que está dividiendo, se simplifica y solamente me queda pi. 6 quintos por 1, 6. Acá sucede algo similar. Este 2 se simplifica con el 2, solamente me queda pi. El seno de pi o de 180, si hablamos de grados, equivale a 0. El coseno de pi o el coseno de 180 equivale a menos 1. Por lo tanto, al desarrollar, esto se anula y me quedaría negativo por negativo, esto es positivo, me quedaría un valor de 8 quintos. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta de forma similar al ejemplo anterior. Significa que en este punto, en esa dirección, perdón, y en ese punto en específico de esa superficie, existe una pendiente de 8 quintos, pendiente positiva. Por lo tanto, en este caso, cuando no sea una aplicación directa, vamos a interpretarlo como pendiente. Ahí tenemos la solución, señores. Tenemos un tercer ejemplo. La temperatura de una placa circular en un punto específico está dada por T igual a 64 sobre X cuadrado más Y cuadrado más 2. Donde el origen de esa placa, perdón, donde el origen es el centro de esa placa. En el punto 1,2, determine la razón de cambio de la temperatura en la dirección pi tercios.
siempre que me hablen, ¿cómo voy a saber cuándo utilizar una derivada direccional? ¿Cómo voy a identificar una derivada direccional de una derivada parcial? Fácil. Le dan una dirección específica. En este caso le dan un punto y le dan un ángulo. Cuando me den dirección específica, recordemos que estamos hablando de vectores. ¿Y qué derivada incluye vectores? La derivada direccional. Porque si usted recuerda, en las parciales no usamos vectores, en las derivadas ordinarias no utilizamos vectores, pero en la derivada direccional sí. Por lo tanto, al calcular el valor o la razón de cambio, primero encontramos las derivadas parciales. Si derivamos parcialmente con respecto a x, en este caso, lo que hacemos es aplicar la regla del cociente. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Al aplicar la regla del cociente yo obtengo esto sobre el denominador al cuadrado. Y 64 por 2x, esto es menos 128, porque acá se me escapó, falta un signo, que sería menos, porque es el de abajo por el de arriba, eso se me hacía 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Algo similar pasa en la derivada parcial con respecto a y. Aquí tendría que ser menos, y al final obtengo menos 128y sobre x cuadrado más y cuadrado más 2, todo eso elevado al cuadrado. Bien, ahora que calcule las derivadas parciales, en este caso aplico la definición directamente y sustituyo la derivada, el coseno del ángulo que me están dando, que es pi tercios. La derivada y el seno del ángulo, que en este caso es pi tercios. Encuentro el coseno de ese ángulo, encuentro el seno de ese ángulo, desarrollo productos, menos 128 por un medio, eso es menos 64. Luego, menos 128y por raíz de 3 sobre 2, eso es menos 64 raíz de 3y. Y todo eso sobre el denominador que observamos. Ya encontré la derivada parcial. Ahora, lo único que falta por hacer es sustituir. Entonces, si sustituimos en el punto 1,2, recordemos, en lugar de x coloco 1, en lugar de y debo colocar 2. Sustituyo, realizo cálculo, me auxilio de una calculadora, y al final obtengo un valor de menos 5.83. Significa entonces que en ese punto la temperatura de esa placa está bajando. Está bajando a una razón de 5.83 en ese punto específico. Recordemos que sobre una superficie hay una infinidad de puntos, pero en ese momento, en ese punto, en esa dirección, la temperatura está bajando a una razón de 5.83. ¿Qué unidades? Depende de las unidades de temperatura que estemos utilizando. Si ustedes observó el problema, no me daban unidades de temperatura. Bien, señores, ahí tenemos